Jonás sabía que lo que había hecho, lo que había sucedido era consecuencia de una desobediencia. Igual, todos los que estamos reunidos esta mañana acá, en este lugar, estamos en la misma condición que Jonás. Todos. Nadie se libra de esa condición. Por eso Cristo, Dios, nuestro Padre, está esperando que nosotros seamos esos hijos, que reconozcamos nuestros pecados ante Él. Y 1 Juan 1:9, ¿qué nos dice? 1 Juan 1:9. Me imagino que muchos lo saben de memoria. Y dice la palabra de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es fiel y justo? Dios. ¿Necesitamos ir al pastor, al sacerdote, al cura, a un hombre iluminado para poder buscar el perdón? No. Dice la palabra que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y no acaba ahí, limpiarnos de toda maldad. Entonces, qué maravilloso es encontrar estos versículos donde sabemos que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia inmerecida para cada uno de nosotros. Vemos en Miqueas capítulo 7, por favor, acompáñenme. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Miqueas 7, 18 y 19. ¿Me dicen amén si ya está, por favor? Amén, amén. ¿Por acá no escucho? ¿Sí? Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Muy bien, vamos a leer. Versículo 18, Miqueas capítulo 7. Y dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Su misericordia. Esa misericordia maravillosa que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y no solamente acaba ahí, sino dice la palabra de Dios que Dios echa nuestros pecados confesados a Él, escuchados por Él, a lo más profundo del mar. No es como aquel día que podemos decir, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y el Señor nos dice, ¿de qué? Mira, quiero hacerte recordar por última vez. Ese pecado ya me lo confesaste. Y es más, ya lo eché en lo más profundo del mar. Ese es un tema autocondenatorio que a veces tenemos nosotros. ¿Por qué? Por no confiar en Dios, por no creerle a Dios que ya Dios nos perdonó. No vivamos una vida condenatoria, vivamos una vida basada en la misericordia y en la gracia de Dios, un regalo inmerecido que Dios nos los ha dado. No nos olvidemos estos textos bíblicos que son muy importantes para entender cuál es la solución al pecado por el cual todos estamos. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios, no el fin de semana o un día antes de venir a la iglesia, sino todos los días. Porque todos los días vamos a pecar de una u otra manera. Tu conciencia te está diciendo a ti, hey, has hecho esto mal, has hecho esto mal, has hecho esto mal, has pensado mal, has dicho estas cosas, has hecho estas cosas. No nos quedemos ahí en una letargía. Si hacemos o no hacemos, si decimos o no decimos. Pongámonos a cuentas con el Señor. Es muy importante. Verso 3, capítulo 2 de Jonás. Y dice, Jonás sigue orando y estas son sus palabras. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. No solo se lo tragó el pez a Jonás, sino que Jonás vivió dentro del pez como un pez. Cuenta que las olas iban y venían, las ondas iban y venían. Y tratando de buscar una aplicación a este mensaje, esta oración, una aplicación para nosotros, entendí
muy claramente que estas ondas y olas es el vaivén de la vida por la cual todos pasamos. Dificultades, pruebas, tribulaciones, cosas que no entendemos, cosas que pasan, injusticia, tanta situación. Esa famosa montaña rusa de nuestra vida cristiana. Cuando todo nos va bien, Señor, gracias. Pero cuando viene la caída, ahí estamos, luchando contra nosotros mismos y no estamos buscando a Dios. Por lo contrario, nos estamos quejando a Dios, no de Dios, a Dios. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, pregunta, ¿por qué nos permite Dios pasar por pruebas y tribulaciones? Una de las respuestas más claras es que no somos inmunes, ninguno de los que hemos nacido espiritualmente y los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, de pasar por pruebas y dificultades. La muerte de un niño, el asesinato de una hija a su madre, un padre que viola a una hija. ¿Qué estamos viendo últimamente en las noticias? Cosas que están yendo ya a cosas increíbles. Bueno, quiero decirles que la palabra de Dios nos habla de tiempos difíciles. De acuerdo a las profecías cumplidas ya en la palabra de Dios, Cristo está pronto a venir. Amén. Amén. La palabra de Dios dice, Maranata. Jesús viene pronto. Por favor, estate listo. Arrepiéntete de tus pecados. Vuelve al Señor. No dudes de la palabra de Dios. Pero Cristo viene pronto. Y hay ese sentir, no solamente en cientos de personas, sino en millones de personas en el mundo. No solamente el tema de Siria o Israel, o lo que está pasando con Rusia, o lo que está pasando en Europa, o lo que está pasando en Estados Unidos. Mira alrededor de tu casa. Mira nomás lo que está pasando una cuadra a la izquierda y una cuadra a la derecha de tu casa. Mira qué está pasando con tu vecina o tu vecino que no conoce a Cristo. No mires más allá. Enfócate cerca y te vas a dar cuenta que la situación y las condiciones por las que se está pasando es ya preocupante. Pero si tú tienes a Cristo y has nacido espiritualmente, dale gracias a Dios por ese nacimiento espiritual que Él te ha concedido a ti. Él obró en ti mucho antes de lo que tú te imaginas. Dice la palabra de Dios, desde el vientre de nuestra madre, Él nos formó. Entonces, estas tribulaciones y estas pruebas hacen algo maravilloso en nuestras vidas. Y tenemos un versículo que es muy importante recordar, Romanos 8:28. ¿Quién se acuerda de Romanos 8:28? Todos los que aman a Dios, todas las cosas nos es para bien. Dice la palabra, todos los que aman, todas las cosas nos es para bien. Entonces, definitivamente las pruebas y tribulaciones, dificultades, carencias, necesidades económicas, cual fuera, enfermedades que tú estás pasando, te van a ayudar a bien, para bien. Dios tiene un propósito divino en las pruebas y tribulaciones. Y eso es lo que hay que entender. Jonás estaba dentro del vientre del pez, ya no tenía escapatoria, estaba atrapado en un estómago. No había forma de poder sobornar, vamos a decirlo, a un carcelero o como el caso de Pablo, un terremoto y no, y se cayó la cárcel y él estuvo libre. No, él estaba dentro de un vientre de un pez. Y su oración no ha sido una oración de 3 días, ha sido una oración de minutos. Él estaba ahí minutos. Si tú lees esta oración, ¿cuánto te demoras? Esa es la oración de Jonás, que estuvo consciente dentro del vientre del pez. Y vamos a ver a continuación que efectivamente pasa algo con Jonás. Como en todas las cosas, el propósito sobresaliente de Dios es que seamos transformados más y más a la imagen de Cristo. Eso está en Romanos 8:29. Esta es la meta del cristiano y todo en la vida, incluyendo las pruebas y tribulaciones. Está diseñado para permitirnos alcanzar la meta. Es parte del proceso de santificación. ¿Qué es santificación? ¿Qué es ser santo? Santo significa apartado para el Señor,
para el servicio del Señor. Eso significa ser santo. Y si hablamos de la santificación como un proceso, tendríamos que hablar las 3 etapas por las cuales el libro romano nos habla de un cristiano que va a pasar. La primera etapa es la justificación. ¿Qué es esto? Bueno, es aquel momento en tu vida que tú tomaste conciencia de que eras una pecadora, un pecador. Por lo tanto, clamaste a Cristo, clamaste a Dios de corazón, producto de un genuino arrepentimiento. Por lo tanto, le permitiste entrar a Jesús en tu corazón. Y Jesús transformó tu corazón y tu mente. Naciste espiritualmente. Eso se llama justificación. Es cuando Jesús nos justifica ante el Padre. Porque Dios, Padre, el Eterno, no puede ver pecado. Pero Jesús tomó nuestros pecados en esa preciosa y maravillosa cruz. Por lo tanto, somos justificados ante el Padre por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El primer paso de todo cristiano es que somos justificados ante el Padre por medio de la preciosa sangre de Cristo Jesús. El segundo proceso o paso es el proceso de santificación. Todos acá estamos en ese proceso, siempre y cuando realmente estemos arrepentidos en nuestros corazones y hayamos tomado la decisión de que Cristo sea nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Amén. Y ese es un proceso mientras estemos acá en la tierra. Va a durar todo ese tiempo que tú permanezcas acá. Ese es el proceso. Por eso somos creados a imagen de Dios, sí, pero estamos en ese proceso de ser como Cristo. Pero lo vamos a hacer en el tercer estado, que es la glorificación. Cuando ya estemos en la presencia de Dios y nuestros cuerpos sean unos cuerpos glorificados, donde solamente estén diciendo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabemos a nuestro Señor. Se explica la manera en que las pruebas logran esto. Vemos en 1 Pedro, por favor acompáñenme, capítulo 1, versículo del 6 al 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 7. ¿Me dicen amén, por favor, si ya encontraron? ¿Sí? 1 Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 7. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Amén? Muy bien. Y dice la palabra de Dios: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. La fe del verdadero creyente se reforzará mediante las pruebas que experimentamos para que podamos descansar en el conocimiento de que es real y que dura para siempre. Es necesario experimentar las pruebas, porque la prueba va a producir en ti algo que se llama fe, más confianza, más seguridad de que Cristo, que Dios, en medio de la situación o circunstancia en la que tú estás pasando, Él tiene el control de todo. Pero veámoslo desde otro punto de vista. Todos pasamos pruebas y dificultades y estamos diciendo, Señor, te pido, Padre, que tomes control. Te pido, Señor, que nos ayudes. Te pido, Señor, que te encargues. Bueno, veamos un poquito más allá a través de la fe. Lo interesante es ver a Cristo ya en medio de las pruebas. Ver a Cristo que ya está obrando en medio de tu dificultad. Que es Cristo que ya está actuando a pesar que tú no lo ves y que tú no lo entiendes y que tú no lo sientes. Eso es fe. Ver a Cristo ya en medio de la situación y circunstancia. Tenlo por seguro que Dios estaba dentro del vientre del pez con Jonás. Estoy seguro de eso. ¿Ustedes lo creen? Claro. Es así. Si nos pasa dificultades, problemas, situaciones, circunstancias, cual fuera, ya Dios está obrando. Porque Él tiene el control de toda tu vida.
Él está ahí en medio de la prueba. Solamente es tiempo de estar en una comunión con Dios, de estar en esa relación que tanto Dios desea de cada uno de nosotros. Se llama confianza, se llama seguridad en quién estamos creyendo. Y es en el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, quien ha permitido que nosotros seamos sus hijos y le podamos llamar Abba, Padre, Papito. Las pruebas desarrollan un carácter piadoso. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces nosotros no somos sensibles con las necesidades de los demás. Somos indiferentes a la problemática por la que puedan estar pasando algunas personas. Es necesario que pases tú esa prueba para que Dios sensibilice tu corazón y puedas entender lo que está pasando tal persona. La prueba trabaja en tu corazón, en la actitud de tu corazón, en esos pensamientos distorsionados y equivocados que tú tienes de la propia vida que Dios te ha dado. No eres sensible, no eres compasivo, pues Dios te va a tratar de esa manera para que tú aprendas a ser compasivo, misericordioso, amoroso. A través de las pruebas, Dios va a formar tu carácter. Dios va a cambiar tu actitud. Aunque tú no quieras, Dios lo va a hacer. Es mejor someternos a la voluntad de Dios y no luchar contra la corriente y no decir, voy a huir de la presencia de Dios como Jonás lo hizo. No lo hagas. No te va a ir bien. Pero Dios, a través de las pruebas, trabaja para que seamos piadosos. Y vemos en Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5. Romanos 5, del 3 al 5. ¿Me dicen amén, por favor, si ya está? Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, y dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Prueba, paciencia, tolerancia. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Esta palabra me encanta, esperanza. Siempre hay una esperanza en el camino que Jesús ha trazado en tu vida. Siempre hay una esperanza. Jesús es la luz del mundo. Tú decides ir por ese camino que Dios ha trazado en tu vida. Y ahí está la esperanza. Dios va a cambiar tu corazón, va a transformar tu corazón. Jesucristo fue el ejemplo perfecto. Y Él nos dice, mas Dios muestra su amor con nosotros que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Ninguno de nosotros nos merecemos absolutamente nada de lo que Cristo hizo. Todos merecemos irnos al infierno. Todos. Pero Él, por esa compasión que tiene con cada uno de nosotros, es que Él, que aún siendo pecadores, Él dio su vida por ti y por mí, porque nos ama. Nos ama y te ama. No te olvides, si conoces a alguna persona y sabes, acuérdate de este texto bíblico, tú no te mereces nada de lo que tienes. Absolutamente nada. Todo es de Él, que te lo ha dado a ti. Desarrolla en ti, en tu carácter, en tu mente y en tu corazón, tener la compasión. Porque Jesús, Dios, el Espíritu Santo tiene mucha compasión de cada uno de nosotros. Las pruebas desarrollan ese carácter piadoso que tanto quiere Jesús que todos seamos. Hay un texto bíblico, que hace que nosotros tengamos que perseverar. Cuando estamos desanimados, cuando de repente estamos luchando con nuestra carne, o cuando no estamos de acuerdo con algo, o cuando hay algo que no lo vemos bien claro, o que estamos agotados físicamente, emocionalmente.
y estoy seguro que este texto bíblico lo saben todos. Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, absolutamente todo. No hay nada que Dios no pueda hacer siempre y cuando tú creas y tengas fe en Él. La palabra acá es perseverar, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hermanos, los animo a que perseveremos en la fe que Cristo nos ha dado. Las pruebas y tribulaciones vienen con un propósito y una recompensa. Eso es interesante saber. En Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4, ¿qué dice? Santiago capítulo 1, 2 y 4. Acá viene algo maravilloso que podamos entender de cómo podemos experimentar estas pruebas y tribulaciones que Dios nos puede dar. Y lo encontramos en Santiago 1, capítulo 2, versículo 4, dice, capítulo 1, versículo 2, del 2 al 4. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios, en medio de las pruebas y tribulaciones, te da algo que ni todo el oro del mundo te lo puede dar, que es gozo, que es paz. Ese es el resultado de tu confianza y tu seguridad en quién estás creyendo, en aquel Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, a quien Él permite que nosotros le llamemos Abba, Padre. Él te regala ese gozo y esa paz que nada ni nadie te lo puede dar. Esa es la recompensa mucho más importante de la prueba, de la tribulación, de la dificultad por la que tú estás pasando. Nada ni nadie te va a poder dar esa paz, ese gozo. Solamente Cristo, solamente Cristo, solamente en Él está esa paz y ese gozo. En Santiago, capítulo 1, versículo 12 dice, ahí mismo Santiago 1:12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué hermoso y maravilloso es encontrar este texto. ¿Vamos a tener que soportar? Sí, soportamos en Cristo, pero también a su vez hay una recompensa. Y pensemos claramente en la recompensa que tiene Dios para con nosotros. A través de las pruebas y tribulaciones de la vida tenemos la victoria. Tenemos una victoria ya dada por Cristo en la cruz. Y esto lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57. Y dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos da la victoria? Cristo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tenemos que entender eso. Es una lucha, una batalla ya ganada. Ya fue ganada. Cristo la ganó en la cruz por cada uno de nosotros. Solamente es una cuestión de fe. Es una cuestión de obediencia. Es un tema de arrepentirse, de ser conscientes que somos pecadores y que necesitamos de Cristo en nuestras vidas. No dejes a un lado de tu vida. No consultes a Dios en último momento. Lo primero que tú tienes que hacer en tu vida, cuando vayas a tomar cual fuera la decisión, consulta a Dios. ¿Cómo consultamos a Dios? Acá está. Acá está.
¿Cómo consultas a Dios? A través de una comunión con Dios, a través de una relación personal con Dios, a través de una necesidad que tú tienes de leer la palabra de Dios. Medita de noche y de día. Escudriña las Escrituras. Haz caso a lo que Dios te está diciendo por medio de la palabra. Esa es la forma en la cual tenemos la victoria. Cuando escuchamos atentamente lo que el Espíritu Santo nos está diciendo por medio de la palabra de Dios. Aunque estamos en una batalla espiritual, Satanás no tiene autoridad sobre el creyente en Cristo. Dios nos ha dado su palabra para guiarnos, su Espíritu Santo para fortalecernos y el privilegio de venir a Él en la situación o condición en la que tú te encuentras. Ese privilegio que solamente un Dios amoroso, misericordioso puede hacer. Hay un texto bíblico que lo recuerdo cada vez que yo paso por un tema de una lucha, una prueba. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 10. Primero Corintios capítulo 10, por favor. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, y dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Amén. Ahí está la respuesta a aquellos momentos difíciles por el cual uno puede pasar. Si nosotros confiamos en Cristo, hemos nacido espiritualmente, sabemos que Él es nuestro Padre, a quien Él permite que le llamemos Abba Padre, pues Él juntamente con la prueba nos va a dar la salida. Acuérdate, no veas a Cristo fuera de tu problema, sino véelo a Cristo que Él está ya resolviendo dentro del problema de tu vida. Él ya está ahí, ya está tomando el control de tu situación, de tu vida, de tu esposo, de tu hijo, de tu madre, de tu padre, de tu enfermedad, de por lo que tú estés pasando. Él ya está obrando. Él ha permitido que nosotros le digamos: Abba Padre, papito, no te olvides. Vamos al versículo 4 de Jonás y dice, capítulo 2, versículo 4. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Al decir que se consideraba expulsado de la presencia de Dios, Jonás revelaba que veía la muerte como una realidad inevitable, aunque en sus siguientes palabras dijo: mas aún veré tu santo templo. Él creía que si moría, sería resucitado entre los muertos. Él había sido formado de acuerdo al Antiguo Testamento, y creemos que Jonás fue uno de los muchos del reino del norte que fielmente acudían a Jerusalén para adorar en el templo. Ellos sabían que en el templo construido por el rey Salomón era el lugar donde se adoraba al Dios vivo y verdadero. O sea que al expresar su esperanza de acudir nuevamente al templo, estaba reconociendo el poder de Dios de levantarlo de entre los muertos. Esa era su seguridad y su certeza. ¿Saben por qué? Porque Jonás conocía las Escrituras. Pregunta, ¿tú conoces las Escrituras? Porque si no conoces las Escrituras, entonces no conoces a Dios. Tienes que conocer la palabra de Dios para que puedas conocer a Dios. Que no te lo cuenten. Si no, búscalo tú a Dios personalmente. Versículo 5 de Jonás, capítulo 2. Y dice: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. En otra versión dice: las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Físicamente se sentía calado hasta los huesos. Estaba ya agotado. Esas algas lo estaban rodeando, lo estaban ahogando. Y podemos decir que ese gran pez tenía buena cantidad de algas dentro del estómago.
Pero también sabemos que existen algas que miden 8 hasta 10 metros, ¿no? Él estaba agotado físicamente, ya no daba más dentro del estómago del pez. Este hombre no estaba describiendo precisamente un tiempo agradable y cómodo. Él sintió que descendía a las profundidades de la muerte. Y eso lo vemos en el versículo 6 de Jonás capítulo 2. Versículo 6 dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Es interesante destacar en este versículo la frase, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿A qué tipo de cerrojos se está refiriendo Jonás? Bueno, se está refiriendo a la muerte, por supuesto. En el versículo 6 concluye diciendo, mas tú sacaste mi vida de sepultura, Señor Dios mío. Por supuesto, la sepultura era una clara referencia a la muerte. Otra buena versión traduce lo siguiente, tú haces subir mi vida desde el lugar de corrupción. De cualquier manera, la corrupción se refiere a la muerte física. El apóstol Pedro usó de esta misma manera en el día de Pentecostés, estas palabras, ¿no? Cuando dijo que el Señor Jesús no vio corrupción, su cuerpo no se corrompió. Y esto lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles. Vamos a Hechos de los Apóstoles, por favor. Capítulo 2. Versículo 27. Hechos 2, 27. Y dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El milagro que tuvo lugar en el Señor Jesús cuando murió fue que Él no vio corrupción, o sea, que su cuerpo no se corrompió, pero el de Jonás sí se corrompió. Y de la misma manera, todos nosotros estamos corrompidos. Necesitamos de Dios, necesitamos de un Salvador, necesitamos de la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para nosotros es importante tener el Antiguo Testamento, un libro que señala hacia la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección es una de las dos columnas de nuestra salvación. ¿Cuáles son esas dos columnas? La muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Son la columna de nuestra salvación. Estas dos columnas son la muerte y la resurrección. Ambas realidades fueron enseñadas en el Antiguo Testamento. Y este libro de Jonás, que estamos estudiando esta mañana, ilustra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también vemos en el Nuevo Testamento que nuestro mismo Señor Jesucristo usa la palabra de Dios para exponerle a un grupo de personas lo que estaba sucediendo. Vamos por favor a Mateo. Mateo 12, por favor. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 38-40. Mateo 12, 38-40. Y dice, ¿estamos todos? Mateo capítulo 12, ¿sí? Amén. 38-40. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió y les dijo, sea Jesús. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Nuestro Señor Jesucristo ya está anunciando lo que va a pasar. Ya está manifestando que Él va a estar sepultado 3 días y resucitará al tercer día entre los muertos. Él mismo lo está diciendo. Pero algo interesante en el siguiente versículo que es importante leer, en el verso 41 dice, los hombres de Nínive se levantaron en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos sí se arrepintieron a la predicación de Jonás. Qué importante es la labor, el plan que tuvo Dios por medio del profeta Jonás. En el capítulo 3, que se va a enseñar el próximo domingo, ahí vamos a ver ya
desarrollando el plan de Dios a través de Jonás en Nínive. Y vemos que todo este pueblo, toda esta ciudad se convierte a Dios. Amén. De la misma manera, Dios nos llama a cada uno, número 1, a arrepentir de nuestros pecados, y 2, hemos sido llamados para predicar el Evangelio. Somos llamados para llevar las buenas nuevas. Dios nos dice a cada uno de nosotros que somos Jonás. Tú eres Jonás, tú eres Jonás, tú eres Jonás. Lleva la palabra de salvación a tu vecina, a tu vecino, en tu casa, a tus familiares. Es necesario que las personas nazcan de nuevo, porque si no, no verán el reino de los cielos. Pronto, pronto está la venida de nuestro Señor. Dios, las profecías ya se cumplieron. Dios está teniendo misericordia de aquellas personas que no se arrepienten y de aquellas personas que todavía no conocen a Dios. Entonces, predica el Evangelio así como Jonás lo hizo, y lo vamos a ver el próximo domingo. Verso 7, capítulo 2 de Jonás, y dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Una explicación normal aquí nos diría que cuando aquel hombre fue tragado por el pez, estaba muy asustado e inmediatamente comenzó a clamar a Dios para que lo librara, al ver que se estaba deslizando hacia el estómago del pez. Y nos dijo que su alma desfallecía. No creemos que haya pasado a más de 5 minutos antes de que Jonás perdiera el conocimiento. Pero antes de quedar inconsciente, pudo decir: me acordé del Señor. Fue entonces, en ese mismo momento, en que él debió pronunciar su oración. No vemos razonable que él pronunciara esta oración al tercer día de encontrarse dentro del vientre del pez. No tiene sentido, no tiene convicción. No creo que Jonás haya estado sentado, recostado en las algas del pez, ¿no? Haciendo un acto de conciencia, a ver, ¿qué hice mal? ¿Qué hice bien? Esto no hice. No, su situación no era esa. Su situación era caótica, era terrible. Él estaba enredado con las algas del pez, estaba ahí. Dios le estaba permitiendo a él en esos minutos o segundos clamar a Dios para que Dios obrara en él. Jonás se sintió hundido en las aguas y después dijo que su alma desfallecía, lo cual indica que perdió el conocimiento dentro del pez. Desfallecía. ¿Algunos de ustedes de acá alguna vez se han desmayado? ¿Sí? Bueno, yo les voy a contar una experiencia que tuve hace unos años atrás. Y hay 2 personas que son testigos de esa situación. Una es mi esposa y la otra es María Elena. Hace mucho tiempo en la pizzería me corté el dedo. ¿Verdad? Me hice un corte, bueno, para mí profundo, ¿no? La cosa que salió un montón de sangre y la cosa que sentí que me desvanecía. ¿Verdad? Sentí que me desmayaba. Entonces la chica que trabajaba en la pizzería fue a buscar a mi esposa, estaba María Elena, ¿no? Tú estabas por ahí también, pues, ¿no? Y fueron a verme, yo estaba sentado ahí, ¿verdad? Sentí que desfallecía, sentía que mi cuerpo hacía, vi la sangre, no sé, me sugestioné, me puse mal realmente, ¿no? Desfallecía. Entonces tenemos que entender claramente que acá Jonás ya estaba a punto de desfallecer, de perder el conocimiento. Y todas aquellas personas que han experimentado esa situación saben lo que es desmayarse, ¿no? Pierdes el conocimiento, ¡pum! Y no sabes. Amaneces despiertas en tu cuarto, en un hospital, en una clínica, no sé, ¿no? O al rato de repente reaccionas, pero hay minutos, segundos o horas que has perdido el conocimiento, ¿no? Eso es lo que le estaba pasando a Jonás en ese momento. Él ya estaba desfalleciendo, ya se le estaba agotando el oxígeno, ya no podía ver más. Estaba en una situación crítica. Y después le dijo Jonás al Señor: y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Antes de perder el conocimiento y enfrentarse con la cercanía de la muerte, este hombre ya había abierto su corazón en oración a Dios. Entonces, Jonás hizo una observación.
que constituye una de las máximas que podemos encontrar en la palabra de Dios. Leemos el versículo 8, por favor. Jonás capítulo 2, versículo 8, y dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonarán. La vanidad no es otra cosa que vaciedad. Jonás estaba hablando aquí de aquellos que concentran su atención en aquello que está vacío, aquello que es vano, inútil, aquello que simplemente es un sueño, algo que no va a suceder. A veces nosotros fantaseamos demasiado, soñamos demasiado. Soñar no es malo, es cierto. Es bueno a veces soñar, claro, pero que no sea un continuo, que nuestra vida no sea una vida dependiente de sueños, de ilusiones. Pongo como ejemplo, el día que me saque la tinca, no tiene sentido, ¿no? Obvio, pero son vanidades ilusorias. Ay, mira, esto, el otro. No, sé realista, pisa la tierra. Y Jonás estaba pasando por esa situación. Imagino que Jonás en algunos momentos en su vida también se alucinó, creyó, no sé, pero definitivamente él se sentía identificado con esta vida vacía, inútil, por la que él ha estado pasando. Vanidades ilusorias. Él no quería obedecer a Dios. Apresuró huir a Tarsis, siguiendo la dirección opuesta a Nínive. Y no quería que se salvaran. En estos momentos estaba enfrentándose con la realidad. Estaba tratando con el problema de forma directa. Y todo era muy real en el vientre de aquel pez. El profeta fue consciente de que tenía que arreglar directamente sus asuntos con Dios. Estaba apelando a él, a su misericordia, y encontró en el Señor que era compasivo con él. Así que Jonás clamó a Dios y después mostró su gratitud diciendo lo que vemos en el versículo 9 de Jonás capítulo 2. Versículo 9, por favor, leemos. Dice la palabra de Dios: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Aquí le vemos prometiendo ofrecer sacrificios y canciones de gratitud a Dios. Hasta en esos momentos su vida había sido un verdadero desastre. Pero él elevó su voz a Dios con gratitud por haberle arrancado de las garras de la muerte. Jonás sabía que iba a morir. Sabía que ya estaba ahí a un pasito. Y dijo además que cumpliría lo que había prometido. ¿Qué es lo que había prometido Jonás? En ir a Nínive. Bueno, ahí es donde Dios cambia su forma de pensar de Jonás. Jonás ya era consciente que tenía que obedecer a Dios. Y es más, tuvo la convicción de obedecer a Dios. Porque una cosa es cuando nosotros le decimos a nuestros hijos o a alguien: anda a hacer esto. Ay, mamá, anda, rápido. ¿No? Y lo están haciendo por obligación. ¿No? Pero otra cosa es: hijito, por favor, anda a comprar esto. Ya, mamá, inmediatamente, ya vengo. ¿No? Es diferente. ¿No? Bueno, en este caso Jonás estaba dispuesto de corazón a hacer lo que Dios quería que él haga. Obedecer. Ir a Nínive. El Señor también trata con muchos de esa manera. Quizás no como Jonás, pero sí envía situaciones y circunstancias como hemos estado viendo a través de las pruebas y tribulaciones. Ahora destacamos aquella frase: la salvación viene del Señor. Para mí esta es la declaración más importante que encontramos en el libro de Jonás. Creemos que es muy importante y es el centro del libro de Jonás. Es el texto o el versículo o las palabras más enfáticas, poderosas que tiene el libro de Jonás. La salvación es del Señor. Al decirle a Dios: cumpliré con lo que te prometí, la salvación viene del Señor. Él estaba hablando de una liberación. Acerca de esto necesitamos destacar algunas cosas. La salvación es una obra de Dios para nosotros. No será nunca una obra del hombre para Dios. Esto tenemos que tener bien claro.
La verdadera obra que Dios hace en nuestras vidas es en aquel momento en que tomamos una decisión nosotros por Cristo. Entonces, Él va a comenzar a obrar en nosotros, porque nosotros vamos a comenzar a depender de Él, a creer en Él. ¿Saben cuántas promesas específicas hay en este libro maravilloso? 7,532 promesas específicas para tu vida. Sí, 7,532. Una de ellas la acabamos de mencionar hace un momento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una promesa. Conjuntamente con la prueba nos da la salida. Y así comenzamos a leer. Hay 7,532 promesas específicas. Hasta hay un poco más. Pero son promesas que tiene Dios para con tu vida. La salvación viene del Señor. No son por las obras que tú puedas hacer, sino por las obras que Cristo hizo en la cruz por ti. Pero es interesante poder saber que la salvación es un hecho extraordinario y de tal magnitud que puede expresarse en 3 tiempos. Por ejemplo, digamos, yo he sido salvo, tiempo pasado. ¿Cuándo fuiste salvo? Cuando tú le entregaste tu vida al Señor, tu nacimiento espiritual. En el tiempo presente, podemos decir, estoy siendo salvo. La pregunta, ¿estoy seguro que soy salvo? ¿No? Tiempo presente. Y tiempo futuro, seré salvo. En otras palabras, ¿para qué soy salvo? O sea, ¿para qué Dios te ha salvado? Es muy interesante y vamos a encontrar algunos textos bíblicos para poder definir un poquito más claro qué significa esto. Veamos en el tiempo pasado. Yo he sido salvado, ¿no? Es cuando definitivamente hemos tomado nuestra vida y hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y lo vemos en Juan capítulo 5. Por favor, vamos a Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, capítulo 24. Y dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esto sucede en el momento en que tú le entregas tu vida al Señor y confías en Él. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Dios te regaló ese precioso y maravilloso don de la salvación. Es un regalo de Dios. Veamos en el tiempo presente. Yo estoy siendo salvo. Soy salvo. Filipenses capítulo 2, versículo 13, 12 y 13. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13 que dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Qué bueno, usted no puede realizar obras para Dios hasta que Él haya actuado primeramente en usted. Eso es lo que tenemos que entender. A veces nosotros queremos hacer obras, pero no. Primero Dios tiene que actuar en nosotros para que así nosotros podamos hacer las obras que Él quiere que hagamos. Es muy importante entender eso. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8, es muy importante, dice, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esta fue una gran conclusión, pero los apóstoles no se detuvieron ahí. El apóstol continuó diciendo que en el versículo siguiente, pues somos hechura suya. Nosotros somos la obra de su mano, creación suya. Y es maravilloso entender que Él nos creó y nos creó para Él. Y ahora vamos a ver en el tiempo futuro. ¿Qué nos dice en el tiempo futuro? ¿Yo seré salvo o para qué soy salvo? Y podemos bien ver claramente cuando Pablo le habla a Timoteo. Vamos a Timoteo, 2 Timoteo, por favor, acompáñeme.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué es lo que le encarga Pablo a Timoteo? Y le dice, 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso somos salvos. Para aquellas personas puedan conocer a Dios por medio de la palabra de Dios. Para que aquellas personas puedan ser instruidas en la palabra de Dios. Ese fue el encargo más grande que le da Pablo a Timoteo. Y le está diciendo, toda la palabra es inspirada por Dios, útil para redarguir e instruir en justicia, a fin que todo hombre esté preparado para toda buena obra. Si nosotros no enseñamos la palabra de Dios, dígame, ¿qué estamos enseñando? No estamos enseñando nada. Para eso somos salvos. No para decir, Señor, soy salvo, gloria, amén, aleluya, gracias, Señor. Y de ahí te vas a tu casa. ¿No? No, para que prediques, para que enseñes, para que exhortes, para que animes, para que consueles, para que seas compasivo, para que seas piadoso, para que puedas suplir las necesidades de otros. Para eso eres salvo, no para ti. Tú le perteneces a Dios, tú le perteneces a Cristo. Ya no tienen que depender tus obras para agradarte a ti, sino que tus obras tienen que ser para agradar a Dios. La salvación viene del Señor, no viene de nosotros, no depende de nosotros, no depende de las obras que hagamos nosotros, depende de las obras que Dios quiere producir en ti. Un árbol de papaya no da piñas, un árbol de papayas da papayas. Y si tú eres una hija o un hijo de Dios, vas a dar los frutos que Dios, tu Padre, dice que tienes que dar. No intentes. Ejemplo, ser un árbol de papaya, dar piñas. La salvación viene del Señor. Bueno, ahora nos vamos al versículo 13 de Jonás, capítulo 2, y dice, ¿no? Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Quiero concluir esta pequeña enseñanza. He estado leyendo hace unos meses atrás un libro del pastor Chuck Smith. El libro dice, porque la gracia todo lo cambia. Y permítanme leerle una porción de este libro donde Dios ha hablado mucho a mi corazón con respecto a la gracia de Dios. Permítame leerlos, por favor. Y dice, que Dios nos dé la gracia de estar firmes por la verdad y la sabiduría de compartirlas con su amor. Que nos conceda permanecer firmes en Jesucristo y en el conocimiento de la verdad. Que podamos comprender la profundidad increíble de la bendición y la libertad que Dios tan ricamente nos ha entregado. Y que podamos experimentar diariamente estas bendiciones mientras caminamos en el hermoso amor de Dios, permaneciendo firmes en su gloriosa gracia. Amén.